Aguirre. Presente, doctor. Álvarez. Presente, doctor. Albino. Presente, doctor. Andia. Presente, doctor. Buenos días. Doc, perdón. ¿Albina no se me escuchó? Ya, sí, está presente. Argana. Presente, doctor. Arroyo. Arroyo. Ávila. Presente, doctor. Buen día. Bordiñón. Canchasto. Chirino. Buenos días, presente. Córdoba. Presente, doctor. Cruz. Cruz Maqueño. Cruz Paco. Presente, doctor. Cruz Paco. Cuellar Melgarejo. Presente, doctor. De Camargo. Presente, doctor. Dos Santos. Ana. Presente, doctor. Dos Santos. Caroline. Presente, doctor. Figueroa. Doctor. Figueroa. Doctor, Vinicius está. Has puesto falta. ¿Quién está? De Pero no ha Camargo. contestado de Vinicio. Yo, doctor, yo contesté. No contestaste, pero. Sí, doctor, dije. Flores Mamangueño. Presente, doctor. Flores Mamani. Franco Shanti. Fuentes Morales. Presente, doctor. Buen día. Miranda Villanueva. Presente, doctor. Mercado Flores. Presente, doc. Mercado. Flores. Mercado Baptista. Mendoza Ruiz. Martínez Janele. Presente, doctor. Buen día. Achicao Cáceres. Presente, doctor. Loza Rodríguez. Javier Dávila. Presente, doctor. Buenos días. Un poquito más fuerte hablen porque no les escucho.
Guanacota Quispe. Herbas González. Presente, Doc. Buen día. Villarroel Aramburo. Buenos días, doctor. Presente. Vargas Soto. Presente, doctor. Vargas Vascopé. Presente, doctor. Valdivia Mena. Torrico Martínez. Presente, doctor. Soto Ponce. Presente, doctor. Sato Gamboa. Presente, doctor. Buen día. Salvatierra Flores. Salazar Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Rocha Quiroga. Presente, doctor. Pollo Almendras. Omar Torrico. Presente, Pérez doctor. Sánchez. Omar. Presente, doctor. Pereira Ledesma. Presente, doctor. Paiva Santos. Presente, doctor. Buen día. Orellana Águila. Presente, doctor. Moscoso Zárate. Presente, doctor. Yura Mamani. Presente, doctor. Los que no están en la lista, por favor, aproxímense a su facultad para que les incluyan, porque no están en la lista. Doctor Mendoza, no sé si me escuchó. Mendoza, no creo que no. Sí, doctor. Doctor Franco, mi micrófono no estaba dando. Doctor Acruz Víctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Quién más ha llegado tarde? Ok, ¿quiénes tenían que exponer? Yo, doctor. Dele. Yo. Voy a dejar de compartir. ¿Se logra ver, doctor? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya.
Listo. Buenos días, doctor, compañeros. Voy a exponer el diagnóstico sindrómico en neurología. Bueno, primeramente, la definición de qué es el diagnóstico sindrómico. Este va a ser un proceso multifactorial que va a permitir al clínico establecer un correcto diagnóstico a través de una observación sistémica. Puede ser de historias clínicas, ¿no? En donde van a ser tomados en consideración una serie de variables, signos, síntomas y resultados de laboratorio para llegar a una conclusión real del estado del paciente. Bueno, vamos a tomar dos puntos importantes, que va a ser la curva de evolución y el síndrome clínico dentro del diagnóstico sindrómico. La curva de evolución nos va a permitir ver qué tipo de enfermedad es el que tiene el paciente. Y este ya puede ser una enfermedad hiperaguda, agudo, subagudo, crónico y un crónico intermitente recurrente. El hiperagudo va a ir de horas a días, habitualmente 3 días. El agudo de los 3 días a las 3 semanas. El subagudo, ahí como nos indica la flechita, ¿no? De 3 semanas a meses, la flechita verde sería. Y el crónico ya sería de los 3 meses a años, 10, 15, 20 años crónico, ¿no? Después, en el crónico ya estarían las enfermedades degenerativas, ¿no? Después hay otro tipo de crónico que vaya a ser con intermitencias y recurrencias, como indica la flecha azul, el cual más o menos trata de que el paciente va a tener un síntoma o signo, el cual va a ir subiendo la curva y va a llegar un momento dado en el que va a parar el síntoma, el cual va a dejar secuelas, en los cuales va a estar, no sé, semanas, meses, y posteriormente va a volver a repercutir un nuevo síntoma o signo, ¿no? Y así sucesivamente, llegando a una intermitencia con recurrencias, crónico. Posteriormente vamos a hablar del síndrome clínico, el cual nos va a permitir ver la localización del problema que tiene el paciente. Este ya puede ser un problema estructural del cerebro o un problema metabólico. Y si es un problema estructural, ¿en dónde está ubicado el problema? Hay distintos síndromes neurológicos, por ejemplo, el síndrome de neurona motor superior, el cual va a estar caracterizado por hemiplegias, ausencia de reflejo cutáneo, marcha de segador. El síndrome de neurona motor inferior, caracterizado por las parálisis, fasciculaciones, marcha de Nesta-Pelle, síndrome extrapiramidal, rigidez, bradicinesia, marcha de flexión, síndrome cerebeloso, ataxias, temblores, disartrias. Después tenemos al síndrome miopático, fatigas, intolerancia al ejercicio, mialgias, marcha de pato. Después al síndrome de trastornos sensitivos centrales, por estereognosias, disminución de 2 puntos, discriminación de 2 puntos, el síndrome meningio, caracterizado por signos de Brudzinski, cefaleas, fiebre, síndromes, hipertensión intracraneana, caracterizado por cefalea que predomina en la mañana, triada de Cushing, y el síndrome mental orgánico, que está caracterizado por alteraciones a nivel de la conciencia, desorientación, amnesia, afasia, y ya estos distintos síndromes son los que ya anteriormente se expusieron, ¿no? Eso, doctor, sería. No encontré mucha información de signo diagnóstico sindrómico, la verdad. Gracias. ¿Quién sigue? Hola. ¿Quién sigue en la presentación?
la persona que tenía que hacer diagnóstico topográfico. ¿Está? Sí, doctor. Ok, entonces. Pero antes de mí era Sánchez, doctor. ¿Y él qué tiene que hacer? Hola. Ya voy compartiendo pantalla, doctor. Un momento. Doctor, no sé si podemos pasar al siguiente, es que tengo unos problemitas. ¿Qué problemas tiene? ¿Ha No- preparado o no para, si no, no sí, tirar? doctor. Sí, sí, sí. No puedo compartir, doctor. Por eso lo voy a subir a... A ver, que comience el que ha hecho diagnóstico etiológico. Yo, doctor, ahorita voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra ver, doctor? Sí se ve. Ya. Buenos días, doctor. Compañeros, voy a explicar lo que es el diagnóstico etiológico en neurología. Bueno, ¿para qué es importante este diagnóstico? Anteriormente, como mi compañero había explicado, y el que van a explicar a continuación, ¿por qué y para qué es importante esto? El diagnóstico neurológico es el resultado de la aplicación de un método deductivo, racional y criterioso, ¿no? Esto va a estar basado en lo que es en la historia clínica, la observación. Bueno, entonces entramos en lo que es diagnóstico etiológico en neurología. Esto, pues, es aquel diagnóstico que nos señala, en este caso, la causa de la enfermedad o circunstancias que van a originar. Dentro de esto tenemos como puede ser una causa conocida. Nosotros donde sabemos qué es lo que llega a tener el paciente, esto puede estar en la historia clínica, puede ser también de una causa externa, puede ser una causa idiopática, también puede ser una causa multifactorial. Ahora, ¿qué influye dentro de esto? En este caso, pues puede ser la edad del paciente, ¿no? Entonces puede ser muy diferente, ya sea en un niño, en el joven o el adulto. El sexo del paciente y el tiempo de evolución. Ahora, si hablamos de tiempo de evolución, vamos a tener lo que es la hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. Como vemos en la hiperaguda puede ser de un problema vascular o puede ser un trauma. En el agudo puede ser lo que es enfermedades inflamatorias como también infecciosas. En la subaguda puede ser lo que es las enfermedades desmielinizantes y la hidrocefalia. Dentro de la crónica también tendríamos lo que es la hidrocefalia y los tumores.
Ahora, un ejemplo, si hablamos de cefalea, aquí tenemos el de inicio agudo, puede ser subagudo y crónico. Y ahí tenemos pues las causas dentro del inicio agudo, pueden ser las comunes, las menos comunes. Por ejemplo, de causas comunes está lo que es la hemorragia subaracnoidea, puede ser también la meningitis o encefalitis. En las menos comunes ya estarían las convulsiones, lo que es la punción lumbar. Y si hablamos de crónica, pues entonces sería la migraña, la sinusitis y como están viendo, ¿no? Ahí en la diapositiva. También no he encontrado mucha información, doctor, eso es todo. Bien, ¿qué más falta presentar? El que tenía problemas puede presentar. Ahora sí, doctor. Un Por momento. favor. ¿Están viendo, doctor? Sí, sí se ve. Un momento. Ya. Ahora, doctor. Sí se ve. Ya. Diagnóstico topográfico en neurología. Para poder empezar, primero tenemos que definir qué es el diagnóstico topográfico. Bueno, este diagnóstico nos facilita encontrar o ubicar las lesiones estructurales y de esa manera descartar las lesiones metabólicas. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta imagen, como están viendo, divide el cerebro en dos lesiones. En lesiones intraaxiales y lesiones extraaxiales. Las lesiones intraaxiales corresponden dentro del margen rojo, por lo tanto va a afectar las estructuras craneales del cerebro, como son el lóbulo frontal, parietal, occipital, cuerpo calloso, lóbulo temporal, cerebelo, mesencéfalo. En cambio, las lesiones extraaxiales que corresponden fuera del margen va afectando a nivel de las meninges. El siguiente imagen trata, bueno, es otro diagnóstico topográfico que vamos a dividir en dos compartimientos. El compartimiento supratentorial y el compartimiento infratentorial. Como están viendo en la imagen, hay una línea de color azul. Lo de arriba, por encima de la tienda del cerebelo, corresponde al compartimiento supratentorial. Y por abajo de la tienda del cerebelo corresponde al compartimiento infratentorial. Hablemos un poquito más del supratentorial. ¿Por qué está compuesto? El supratentorial, como ven en la imagen, está compuesto por el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, cuerpo calloso, hipotálamo, tálamo y los núcleos basales. Hablando ahora del compartimiento infratentorial, que está por abajo de la tienda del cerebelo, está conformado por el mesencéfalo, cerebelo, puente, bulbo. Consiste desde la tienda del cerebelo hasta el agujero magno. Pero si la lesión está fuera del agujero magno, entonces podemos hablar de una lesión, puede tratarse de una lesión medular, espinal, una lesión de la neurona, puede también afectar a los músculos, miopatía. Ahora, una vez identificado los compartimientos, recién hablamos de las características, es decir, de las manifestaciones que presenta cada uno de ellos. Hablemos, y aquí hay un poco de las lesiones.
Ahora, en esta diapositiva te habla acerca de las manifestaciones. La lesión supratentorial. La lesión supratentorial se caracteriza porque las manifestaciones es de un solo lugar. Como están viendo, por ejemplo, en la imagen, las lesiones pueden manifestarse en la cabeza, en el brazo, en la pierna derecha, como ven en la imagen. Entonces, al lado dice, las manifestaciones es de un solo lado del cuerpo. Ahí están viendo. El siguiente compartimiento, que sería infratentorial, como vieron en la imagen anterior, se caracteriza porque las manifestaciones es en el lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que, como muestra en la imagen, la lesión es a nivel de la cabeza izquierdo, pero en el lado contrario, que sería el brazo y la pierna derecho. Y al lado dice, las manifestaciones son opuestas, y a esto se lo conoce como síndrome alterno. O también otro síndrome conocido como el síndrome cerebeloso, afectando el cerebelo. Pero no vamos a complicarles con eso. Otra lesión, que sería la lesión medular. Y les dije anteriormente, esta lesión medular consiste que está fuera del agujero magno. Por tanto, esta lesión es las manifestaciones son bilaterales. Y lo importante de esto es que no va a afectar los nervios craneales. Por tanto, la cabeza, como están viendo, está intacta. Pero sí va a afectar ambos brazos y piernas. Por eso, en la imagen se ve en los dos pintados. Y eso sería todo, doctor. Bien, ¿alguien más que falte presentar? Ok, yo les voy a hacer un resumen del examen neurológico. ¿Alguien va a presentar? Doctor, mi grupo tiene que presentar síndrome frontal. Somos 3. Ah, no. Eso después va a ser. Ah, Eso ya no. está bien. Listo. Gracias. De nada. Bien, el examen neurológico lo vamos a manejar de diferentes maneras. Una de las maneras la que yo utilizo generalmente es un examen topográfico. ¿A qué me refiero con esto? Que primero comienzo con la cabeza, después examino extremidades superiores, posteriormente el tronco y finalmente las extremidades inferiores. ¿Qué voy a examinar en la cabeza? En la cabeza voy a examinar los pares craneales, los 12 pares craneales y el estado de conciencia, al igual que sus funciones cerebrales superiores, sus capacidades cognitivas, su memoria, su razonamiento y su estado emocional.
En lo que se refiere a las extremidades superiores, voy a examinar tres áreas. Uno es el sistema motor, el sistema sensitivo y lo que sería el sistema cerebelar o la coordinación, más los reflejos. En el sistema motor voy a ver si hay una pérdida de masa muscular, voy a ver cómo está el tono, voy a ver cómo está la fuerza. En el sistema sensitivo voy a examinar lo que es dolor, tacto superficial, temperatura, la propiocepción y la estereognosis, básicamente. También a esto le puedo aumentar la grafiestesia. En extremidades superiores examinaré también los reflejos y la coordinación. En tronco voy a examinar lo que es el sistema sensitivo más el reflejo umbilical. En los casos de trauma raquimedular examinamos esfínteres, lo cual no se hace en paciente que no venga por esta patología. Y en extremidades inferiores sería similar a lo que examinamos en extremidades superiores. Es decir, vamos a examinar el sistema motor, el sistema sensitivo, los reflejos, la coordinación y la marcha. Comenzaremos por la cabeza. Veremos qué grado de conciencia tiene, está normal, deprimido o está hiperalerta. ¿Cuál es su funcionamiento cognitivo? ¿Está orientado? ¿Cuáles son sus conocimientos generales, su memoria, su perspicacia y capacidad de juicio? Al igual que su concentración, que realice algunos cálculos aritméticos, un pensamiento abstracto, una fluidez verbal, hay que examinar. Como sería muy desordenado examinar lo que uno cree, se ha desarrollado lo que se conoce como el estado mental mínimo, Mini Mental State Examination, en el cual vamos a preguntar primero en orientación el día, la fecha, el mes, la estación y el año, y le vamos a asignar un punto a cada respuesta. Si la respuesta es equivocada, entonces será 0, y si la respuesta es correcta, será 1. Después también le preguntaremos en dónde se encuentra, en la ambulancia, en el hospital, en el servicio, la ciudad, la provincia y el país. Por cada respuesta va a ser un punto y si responde mal va a ser 0. El otro aspecto que examinamos en el estado mental mínimo es la atención. En la atención vamos a solicitarle al paciente que repita 3 palabras. Peseta, caballo, manzana. Por cada respuesta correcta le damos un punto y si no es correcta le damos 0. Ahora vamos a examinar lo que se conoce como concentración y cálculo. Restar de 7 en 7 o de 3 en 3 desde 100, 5 subtracciones. Y por cada respuesta correcta obviamente le vamos a dar un punto y si es equivocada le vamos a dar 0. Memoria. Le volveremos a preguntar las 3 palabras que le dijimos en atención. Y por cada respuesta correcta le daremos un punto y si es incorrecta, 0. Lenguaje. Vamos a mostrarle un reloj y un bolígrafo y le preguntaremos al paciente qué es. En cada caso, si contesta en forma adecuada, se le dará un punto y si no, 0. Le pediremos que nos repita una frase. Ni sí, ni no, ni pero. Luego le pediremos que coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Por cada acción le daremos un puntaje de 1 o si no la realiza, de 0. Le pediremos que lea la frase, cierre los ojos y haga lo que dice. Eso va a ser un punto también. Le solicitaremos que escriba una frase, lo cual equivale a un punto. Y finalmente le pedimos que dibuje los presentes ángulos de la intersección. Total tendría que sacar 30. Si saca menos de 25, tiene alteración en su función cerebral superior. Por lo tanto, tendrá que pasar a exámenes más minuciosos que determinen qué área, qué lóbulo, que nos van a explicar los
estudiantes en las próximas clases es el afectado. Entonces, el estado mental mínimo nos sirve para una evaluación objetiva del paciente. Debemos recordar algunas cosas. El lenguaje se encuentra en el hemisferio dominante. La incapacidad de poder hablar se conoce como afasia. Si comenzamos a darle nombres diferentes a los que son, en vez de llamarle mesa, le llamamos árbol, entonces eso se conoce como neologismos. Y para afasias es como decir madera, pero que está relacionado con la silla. Son como que analogías. Después también podemos examinar la comprensión, la repetición, la escritura, la dificultad para escribir, disgrafia, o la incapacidad para escribir, que es agrafia, incapacidad para denominar los objetos, que sería anomia, etcétera. Eso ya se va a explicar más profundamente en los síndromes cerebrales. Pero para recordar tenemos que hablar de los síndromes comunes de la afasia, que es el de Broca, el de Wernicke y el de conducción. No ahondaré en esto porque son temas que se va a ver en el siguiente capítulo. Aquí existen muchas formas de examinar las funciones cerebrales superiores. De hecho, existe una especialidad que se conoce como neuropsicología, que es la que va a determinar qué área del cerebro, lóbulo parietal, frontal, temporal, occipital, es el que está en mal funcionamiento. Okay. Finalmente pasaríamos a lo que es la evaluación de los pares craneales. Recuerden que tenemos 12 pares craneales y cada uno debemos de evaluarlo para determinar si están normales o si son anormales. El primer par craneal que evaluamos es el olfatorio. Utilizamos dos sustancias. Una es el tabaco y otra es el café. No se debe usar el alcohol porque puede, si es un paciente epiléptico, puede desencadenarle una crisis epiléptica, o los perfumes. Examinamos cada lado de la nariz en forma aislada. Le pedimos, como en la figura, que se tape el lado derecho y que huela la sustancia y que nos diga qué sustancia es. Lo mismo hacemos con el lado izquierdo. Luego pasaríamos al segundo par craneal, que es el óptico. Esto es una imagen para recordar un poco los entrecruzamientos que tiene el óptico, que es lo que un poco complica el entendimiento de las lesiones y en qué nivel está. Si ustedes lo estudian con detalle, ya no se les dificultará esto. El primer aspecto que evaluamos es la agudeza visual. Existen varias formas. Una puede ser con esta cartilla pequeña que se ve en la figura a través de un orificio para que el paciente lea y así determinemos su agudeza visual. Y la otra puede ser la famosa cartilla de Snellen, que se pone a 6 metros y la distancia a la cual puede leer es la agudeza visual que tiene el paciente. Se examina cada ojo separado, por separado. En el segundo par craneal también vamos a examinar lo que se conoce como la campimetría comparada. Nos colocamos a una distancia, como pone ahí en la figura, tomamos una distancia del brazo, le tapamos un ojo y agarramos un objeto que puede ser de color o un objeto solamente. Y le preguntamos si el paciente ve el objeto. El paciente tiene que tener el mismo campo visual que tenemos nosotros para considerarse normal, por lo tanto nuestro campo visual en teoría debería ser normal. Hacemos eso con un
ojo a la vez, o podemos hacer ambos ojos a la vez. Acá es lo mismo. Estamos pidiendo en este caso que el paciente se tape un ojo y comenzamos a mostrar el dedo y el puño y decirle si ve ambos. Nosotros también tenemos que ver. Si nosotros no vemos, ella tampoco tendría que ver. Mira, orfa. Para recordar un poco la anatomía y función del ojo, recordemos que 60 grados podemos ver hacia arriba, viendo en forma directa, y 75 abajo. 100%, 100 grados oral y 60 nasal. Una forma más precisa, si encontramos que hay una anormalidad en la campimetría comparada, es a través del perímetro de Goldman. Ese nos va a delimitar con mayor precisión el campo visual del paciente. En esta gráfica se observan algunas lesiones, a qué nivel se presentan. Por ejemplo, si la lesión es a este nivel, el paciente va a tener este tipo de visión. Si la lesión es a nivel de acá, la visión que va a presentar el paciente es este ojo no ve y este ojo sí ve. Si la lesión es a nivel del quiasma, no va a ver a los costados y así sucesivamente. Si vemos la lesión número 4, es esta, pero la lesión es muy específica acá, entonces solamente no ve la parte nasal del ojo derecho. Si la lesión es a nivel posquiasmática, aquí, entonces el paciente no va a ver la porción temporal del ojo derecho ni la porción nasal del ojo izquierdo. Si es un poquito más atrás, acá va a ser un cuadrante solamente, cuadrante inferior temporal derecho y cuadrante inferior nasal izquierdo. Y acá la última lesión es la 9, es esta. A este nivel tiene una falta de visualización tanto en el temporal como el nasal. Bien. Otro de los aspectos que debemos evaluar en el segundo par craneal es el fondo de ojo. ¿Por qué es importante el fondo de ojo? El fondo de ojo nos permite en neurología determinar si el paciente está cursando con un síndrome de hipertensión endocraneal. ¿Qué quiere decir? Que la presión dentro de la bóveda craneana está elevada y puede ser por diferentes motivos. Puede ser por un edema, puede ser por un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo, puede ser por una mala absorción de líquido cefalorraquídeo, puede ser por un sangrado. Creo que uno de los temas es el síndrome de hipertensión endocraneal. Ahí vamos a explicar más las causas. Entonces, el fondo de ojo nos permite evaluar esa hipertensión endocraneal. También nos permite evaluar en los pacientes que no ven si su ceguera es antigua o es reciente. Los oftalmólogos obviamente van a encontrar y buscar otras cosas más que el neurólogo. La diferencia es que en neurología no podemos utilizar las gotas que dilatan la pupila, porque el tamaño de la pupila en neurología es importante, especialmente en los pacientes críticos agudos, como un traumatismo encefalocraneano. Una forma de ir evaluando al paciente es determinar el tamaño de la pupila, y si la dilatamos, bueno, no vamos a tener esa posibilidad. Por lo tanto, en neurología no se dilatan las pupilas. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo vamos a ver el fondo de ojo? Este es el disco, estas son las arterias y estas son las venas. Cuando entramos con el oftalmoscopio, seguimos a la arteria o a la vena hasta llegar al disco.
Y ahí vamos a ver, si el disco se ve claro, se ve nítido, es que no hay problema. Pero si el disco se ve borroso, es que probablemente tenga un edema de papila. Esta es la imagen de un disco normal. Claro que en la vida real no se ve blanco y negro, se ve de color. Y acá vemos un disco con edema, un disco que no se ve claramente, que se ve borroso. Entonces eso nos está hablando de una hipertensión endocraneal. Si es un paciente que recién se ha golpeado la cabeza, entonces es una emergencia. Hay que tratarlo inmediatamente. Esto es peor. Directamente no se nota el disco. Es más severa esta hipertensión endocraneal. Acá lo mismo. Y acá vemos una disminución en los contornos, en las características del disco, lo cual nos está hablando de una atrofia del nervio óptico. Bien. Ya se nos ha terminado el tiempo. Seguimos la próxima clase. ¿Alguna duda? Muy bien. Doctor, Dígame. Al final dijo que iba a hacer una carpeta para que subamos las diapositivas o directamente lo paso a general. A general, póngalo y yo voy a crear una carpeta y ahí lo voy a guardar. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Chao. Chao, doctor, buen día.